Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la pareja de Vegas y Pig. Vamos a continuar qué pasa después de que Pig corre hacia Vegas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Antes de comenzar les cuento que aquí en el canal ustedes pueden encontrar otros spoilers con respecto a la pareja de Vegas y Pig, su historia de ellos dos desde el inicio. En la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a esta historia de ellos dos. Así que ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que King estaba apuntando la cabeza de Vegas. Pig al ver esto no pudo soportarlo más, ya no se podía controlar, así que corrió hacia él. La fuerza fue tanta que ambos cayeron al suelo. La ira de Pig estalló y comenzó a golpear el rostro de Vegas. Estaba furioso, lo odia tanto, odia en lo que se convirtió y me odio por dejarme corromper. No sé qué me pasa, pero no puedo soportarlo más. Vegas decía, Pig, cálmate, cálmate. Vegas no tuvo tiempo ni siquiera de hablar, ya que recibía los golpes en la cara. Todo es culpa tuya, le decía Pig. Vegas le dijo, Pig, cálmate, cálmate, ¿puedes escucharme? Lo siento. Vegas lo tomó de los hombros a Pig y trata de acercarlo a él en un abrazo. Lo siento, realmente lo siento, le decía Vegas. Pig no quería tener cerca a Vegas, así que usa toda su fuerza para soltar su agarre. Déjame ir, déjame ir. Vegas le decía, Pig, ¿qué te pasó? ¿Alguien se atrevió a tocarte? En ese momento, Pig pudo ver directo a sus ojos, a los ojos de Vegas. Fue entonces que perdió todo su autocontrol. Su corazón se acelera y cuando trata de recordar que él fue el hombre el cual lo lastimó, al final también recuerda de que él es la persona la cual él ama. Suéltame, Vegas, suéltame, repetía Pig una y otra vez, pero no podía. Vegas lo volteó a Pig y empezó a abrazarlo y le dijo, Pig, te amo. Vegas presionó todo su cuerpo con el de Pig. Pig no podía moverse. En ese instante sus ojos lo miraban a él, pero también pudo observar de que sus ojos miraban a su padre. Pig decía, suéltame, Vegas, suéltame. Puede que hoy muera en manos de la primera familia, pero si puedo elegir, quisiera que la persona que me mate seas tú. Pig le dijo, ¿por qué dices eso? Esas palabras hacían doler el corazón de Pig, así que se enojó, apretó su puño con fuerza y lo dirigió hacia el rostro de Vegas. Pero en ese instante pudo ver sus ojos y su cuerpo se debilitó. Solamente pudo desviar su puño y golpear hacia el césped. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vegas al verlo le dijo, Pig, para, te estás lastimando. Vegas estaba tratando de detener a Pig, lo tomó de las muñecas y le dijo, detente, gritó en voz alta. ¿Por qué haces esto? No lo hagas. ¿Por qué te lastimas como ese día? Al escuchar las palabras de Vegas, poco a poco sintió los sentimientos de ese día, los cuales había tratado de reprimir. Esos sentimientos ahora salen a flote, el dolor, el arrepentimiento, la furia por lo que se ha convertido. Empujó a Vegas hacia atrás y después pudo observar de que los hermanos Kunkor y Kunkan estaban teniendo una discusión. Observó de que Pichan apuntó en la cabeza del padre de Vegas. En ese instante, Vegas se levantó del suelo y quería correr a ayudarlo. Entonces mis manos sujetaron a Vegas, evitando que él vaya a ese lugar. Vegas decía mi nombre en voz baja, Pig, y estaba mirando con desconcierto. Estaba tratando de sujetarlo con mucha fuerza, ya que Vegas era muy fuerte y estaba tratando de ir hacia su padre. Podía ver que Vegas aprieta su mandíbula con fuerza. Entonces le dice a Pig, si tuvieras que elegir hoy, ¿con quién te quedarías? Su mirada de Vegas era de dolor, lo cual lo confundió a Pig aún más. Pig decía, si tuviera que elegir, ¿de verdad me quedaría al lado del hombre el cual me hizo tanto daño? En ese momento me distraje con la pregunta, así que Vegas sacó de mi mano y corre hacia su padre. Pig decía, Vegas, Vegas. Se apresuró y estaba corriendo atrás de él, pero después dijo, ¿qué debo hacer? ¿Proteger a la primera familia o evitar de que Vegas salga lastimado? Tengo miedo.
¿Qué debo hacer? ¿Me voy a convertir en un traidor? ¿Traicionar a la primera familia a la cual amo y respeto? ¿O traicionar mis sentimientos? Corrí atrás de Vegas, estaba a punto de tomar su mano, pero después observo de que Kunkan se derrumba frente a todos. Su mirada era llena de dolor. No entendía lo que estaba pasando. Al ver a Vegas pude ver que estaba confundido y sé que aunque dice odiar a su padre, aún se preocupa por él. Pig al ver a Vegas se preguntó cómo se sentirá en este momento. Todo hijo debe sentir algo cuando ve que su padre se derrumba y llora de esa forma. Pig escucha de que Kunkor dice todos hacia el invernadero. Entonces los guardaespaldas, incluido Vegas, querían ayudar a su padre, pero ya era muy tarde, la puerta estaba bloqueada. Observé de que Vegas le decía a sus guardaespaldas que derrumben la puerta, pero en ese instante apareció King. Bajen sus armas ahora y levanten sus manos. Entonces los guardaespaldas de la segunda familia le hicieron caso a Kun King. En ese entonces ya la segunda familia había sido derrotada. Pude sentir que el señor King me miró. Eso fue un poco vergonzoso porque yo estaba detrás de Vegas. Entonces lo que hice fue apuntar su espalda de él. Fue en ese momento que pude recordar a la perfección el día en el cual él me lastimó, me encerró. Cada herida y cada maltrato lo pude recordar. Esas imágenes ahora se mezclan con su sonrisa y con esos ojos los cuales me miran. Pude lidiar con las personalidades de Vegas, lo cual era una tortura. Aún recuerdo cuando regresaba a la habitación, su ira, su dolor, diciendo que nadie lo amaba, de lo solitario y doloroso que era vivir. Escuché todo lo que había en su corazón. En un inicio solamente me tenía atrapado. Yo estaba fingiendo estar bien con él y así evitar su enojo y su enfado. Tuve que ser golpeado por la desilusión una vez más porque me di cuenta de que solo era un prisionero. No tenía otra opción, quería sobrevivir, pero cuando la mirada en sus ojos cambió, me hizo sentir más a gusto. Pig le dijo, Vegas. Vegas no respondía, estaba congelado, así que Pig se puso nervioso y le dijo, ¿qué hay de comer? Pig tragó saliva porque sabía que era una pregunta tonta, y si fuera Vegas del pasado, definitivamente lo iba a bofetear, pero ahora todo lo que puedo hacer es rezar para que comprenda mi propósito. Lo que hago es de que él se sienta cómodo. Quiero que todo lo que tiene encima sea ligero. A diferencia de otras veces, ahora no finjo, no espero nada, no quiero ganar su confianza, solamente quiero que él se sienta bien. Vegas me miró y me sonrió. Su cuerpo estaba empapado por la lluvia y me dijo, ¿tienes hambre? Pig le contesta, sí, tengo hambre, pero comeré lo que tengas, no importa. Vegas le dice, ahora no puedo conseguir fideos para ti, espera. Sé paciente. Vegas dio un fuerte suspiro y después dijo, ya no quiero hacer lo mismo de antes. La voz de Vegas era temblorosa. Empezó a llorar. Las lágrimas fluyeron por todo su rostro. Te lo dije una vez, Pig. Comer fideos instantáneos te matará rápidamente y yo quiero que te quedes conmigo por mucho tiempo. Puede que nunca me perdones, pero es suficiente con verte de lejos. Eso me hace feliz. Vegas estaba hablando, tratando de transmitirme sus sentimientos, para que yo pueda sentir su sinceridad y sencillez. Vegas dirigió su mirada ahora hacia la puerta y estaba sujetándola, como si quisiera romperla. No se podía ver nada de lo que pasaba adentro. En este momento no puedo imaginar lo que siente Vegas. Durante toda una vida, Vegas y Kunkan siempre se mantuvieron separados y tan solo se miraban de lejos. No hubo comprensión, no hubo un entendimiento. Nunca antes se habían acercado el uno al otro. De repente se escuchó un disparo dentro de la habitación. Vegas bajó la cabeza, lo vi temblar. Todos sabían cuál fue el destino de Kunkan. Entonces Vegas dijo, ya no queda nada, aun cuando esperaba que su rostro me eligiera a mí, ahora no habrá ese día. Vegas empezó a llorar, sus lágrimas caían por todo su rostro, su mente colapsó,
Su estabilidad había sido completamente destruida. Mi mano todavía sostenía el arma, la cual apuntaba a la espalda de Vegas. Ahora me siento impotente. Ya no quiero hacer esto, por eso lo solté. Ahora quiero que Vegas esté feliz. Quiero que se alegre al verme a mí, que estoy sentado a su lado. Que pueda ver en mis ojos que estoy orgulloso de conocerlo y que lo amo. Vegas en ese momento parecía incapaz de reprimir sus propias emociones y empezó a azotar la puerta. «Padre, padre», empezó a decir Vegas. De repente, Pichan abrió la puerta del invernadero y Vegas pudo ver a su padre, quien estaba tirado en el suelo. Vegas estaba asombrado, estaba tratando de mantener la cordura, mientras que sacudía la cabeza sin poder aceptar la verdad. Esa persona que estaba ahí le había causado muchas heridas a Vegas, pero Vegas todavía necesitaba el amor y aceptación de Kun Kang. Pude ver que Porsche estaba adentro y miraba con lástima a Vegas. Él no quería que esto pasara, a pesar de todo lo malo que había hecho Vegas. Él también había pasado por eventos similares como este. De repente, Vegas salió corriendo de ese lugar y yo grité su nombre, Vegas. La espalda de Vegas se desvanecía lentamente. El día de hoy, las palabras de Vegas hacían eco en mi cabeza. La lluvia no me dejaba ver nada. Entonces tomé el broche, el cual estaba en mi pecho izquierdo, y la cual me recordaba mi lealtad a la familia principal. Busqué a la persona a la cual siempre respeté y creí durante todo este tiempo. Nunca voy a olvidar su amabilidad conmigo y con mis abuelos. Sin embargo, mi corazón estaba a punto de romperse. No puedo continuar engañándome. Sé lo que siento. ¿Cuánto tiempo más tendré que ahogarme en este sufrimiento? Siempre terminaré lastimándome una y otra vez y tengo que proteger a un lado y lastimar el otro lado. Por supuesto, ambos lados significan mucho para mí, pero la familia principal ya tiene a otros. En cambio, Vegas no tiene a nadie. Y no me estoy compadeciendo, estoy solamente siguiendo mi corazón. Si lo dejo ir el día de hoy, no voy a ser honesto con mis propios sentimientos. Me acerqué a Kunkor y le dije, lo siento, mi señor, me voy. No sé lo que está pensando, estará tal vez decepcionado de mí. En ese momento, él me dice, por favor, cuídalo. Kunkor siempre ha sido discreto y frío al tomar decisiones. Gracias, señor, tuvo misericordia de mí. Inclinó un poco la cabeza antes de asentir. Le di la espalda a la posición de guardaespaldas del hijo mayor de la familia principal y salí de ese lugar. Escuché que Kun gritaba mi nombre. «Pig, Pig». Lo siento, señor Kun, pero si volteo me voy a sentir confundido. Lo quiero mucho y siempre será una persona muy importante para mí. Pero todavía tienes a Ar y Paul, quienes también te quieren mucho. No me necesitas para vivir. Lo quiero y nunca voy a olvidar ni un segundo todos los buenos momentos que tuvimos juntos. Pig salió de ese lugar y empezó a gritar el nombre de Vegas. Vegas se había subido a su auto y había salido de ese lugar rápidamente. Pig tomó las llaves del auto y subió para seguirlo. Estaba muy preocupado. Ese día estaba lloviendo muy fuerte. Pig empezó a recordar las palabras que le había dicho Vegas. «Pig, lo siento, quédate conmigo. ¿Puedes prometerme de que no te irás?» Estas palabras resonaron una y otra vez en la cabeza de Pig. En ese momento pisa el acelerador y dice, «No te voy a dejar solo nunca más, Vegas». Pig agarraba con fuerza el volante, tenía miedo, veía de que Vegas cada vez se alejaba más de él. Pig gritaba, «Aquí estoy, ¿qué diablos estás haciendo?». Él continuaba gritando adentro del coche. Ahora estaba muy preocupado. Estaba nervioso, tal vez ahora no era consciente de lo peligroso que era la carretera por la fuerte lluvia. «¿Qué es lo que debo hacer?», se preguntaba Pig. Quería llamarlo a Vegas, pero no tenía su número. «Te lo suplico, Vegas, detente, aquí estoy», le gritaba Pig. En ese instante, un auto rebasó a Vegas, haciendo que el auto de Vegas tuviera que esquivarlo. Entonces escuchó un fuerte sonido. Un accidente había pasado frente a mis ojos. Estaba preocupado.
El auto de Vegas salió volando y dio una vuelta frontal, estrellándose contra el costado de la carretera. Mis oídos se desconectaron por un momento y todos mis sentidos se fueron por completo. Mi cerebro ahora estaba en blanco. Mi corazón parece que hubiera dejado de latir. Ni siquiera me daba cuenta de lo que debía hacer. Solamente pude recordar que tenía que salir del auto e ir corriendo hacia él. Pero fui atrapado por una multitud de personas, las cuales no me dejaban avanzar, y mi boca gritaba «Vegas, Vegas», sin parar. Las luces multicolores destellaban rítmicamente. Todos intentaban alejarme de ese lugar. No asimilaba lo caliente que se encontraba mi cuerpo. Ahora me encuentro cubierto de arañazos causados por las personas que me agarran y no me dejan ir a acercarme a él. Mi camisa estaba rota, mis zapatos habían desaparecido y después un frío aire me golpeó todo mi cuerpo. Cuando abrí los ojos estaba sentado frente a Uzi. «Vegas», dije su nombre en voz baja. Ni siquiera podía sentir las heridas las cuales tenía en mi cuerpo. Después vi de que una persona decía déjame entrar, voy a entrar». Era Macao y estaba yendo a Uzi, intentando entrar. «Joven amo, no puede entrar», le decía el guardaespaldas Nog. «Suéltame, déjame ir», le decía Macao. Observé que Macao se aferraba a la puerta, manteniendo su rostro firmemente pegado al vidrio. Entonces dijo: «¿Quién va a estar conmigo? ¡Ey, despierta! Debes recuperarte ahora. Oye, ¿tú también me vas a dejar?». La trágica imagen de aquel chico que acababa de perder ahora a su padre y ahora no sabe el destino de su hermano. Al verlo así, caminé lentamente hacia él, con lágrimas en mi rostro. Me arrodillé en el suelo frente a Macao. Él me observó y sus acciones se congelaron. Yo le dije: «Vegas va a estar bien». Forcé una sonrisa entre mis lágrimas frente a él y extendí mi mano para acariciarlo. Entonces Macao, al verme así, dejó de resistirse y me abrazó. Macao me dijo: «Sé honesto, va a estar bien, ¿verdad?». Solamente le frotaba la espalda tratando de reconfortarlo. Al ponerme de rodillas frente a Macao, fue como una promesa que estaré con Vegas y con Macao el mayor tiempo posible. No sé si Vegas lo aceptará, pero acogeré su amor y cuidaré de su corazón lo mejor que pueda. Otro día, Macao estaba en la habitación de Vegas. Pig le dijo: «Macao, ¿le gustaría comer algo? Puedo decirle a mi amigo que se lo traiga». Entonces Macao lo miró a él y le dice: «¿Por qué Macao? Solamente llámame Macao. Después de todo, eres el novio de mi hermano, ¿verdad?». Entonces le dije: «¿Quién te dijo eso?». Macao me responde: «No, me dijo que mi hermano ama mucho a Pig. ¿Eso es cierto?». Se paró frente a mí y me preguntó. Yo me sentí bastante avergonzado. Entonces le contesté: «No lo sé. Yo y Vegas no somos novios», le dije con voz clara. Macao, al escucharlo, le dice: «No lo creo. Entonces, ¿por qué has estado aquí desde ese día?». Macao iba a decir la palabra accidente, pero después su rostro se llenó de dolor. Pig, al ver esto, le dijo: «Macao, vas a ir al funeral, ¿verdad?». Macao en realidad no quería ir al funeral de su padre, entonces Pig conversó con él. Macao es un niño bueno, tiene la imagen de ser alguien mimado y testarudo, pero ha sabido llevar muy bien este tema. Aún conserva su buen humor, aunque puedo notar de que no tiene muchos amigos, y es por eso que me pareció un poco extraño de que Macao se abriera tan fácil conmigo. Además, es cariñoso. Pig le dijo que tal vez nunca pueda olvidar todo lo que le hizo su padre, pero cree que si Macao da su último adiós y perdona a su padre, lo hará sentir mejor. Además le dice que si es que Vegas estuviera despierto, definitivamente le pediría que vaya al funeral de su padre. Al final Macao reflexiona y decide ir al funeral de su papá. Pig, al hablar con él, se da cuenta de que Macao no es malo y que el señorito Kun siempre estuvo equivocado, ya que él decía de que Macao era manipulador y mentiroso, pero creo que solamente eso es una fachada para protegerse. De hecho, es muy frágil y sensible, y se nota que Vegas lo ha tratado con mucho cariño. «Estoy orgulloso de ti, Vegas, muy orgulloso», dijo esto Pig.
Han pasado 5 días. Pig se sienta en la silla junto a la cama, mirando la figura de esa persona que está profundamente dormida. Hace una semana, esa persona era la que más odiaba profundamente. Pero ahora, si él me deja y se va al fin del mundo, yo estaré ahí para él. Me siento sumergido en un océano profundo de sentimientos. El día del accidente me encontraba en shock. Trataba de mantener la calma y aceptar la realidad. Al ver todo esto, me hizo pensar mucho en el valor del tiempo. Debemos hacer lo que amamos para no quedarnos con arrepentimientos de aquello que no pudo ser. Pig tomó la mano de Vegas y la masajeó con mucha delicadeza y le dijo: Macao cada vez luce más maduro. Vegas, trataré de ser fuerte. Te juro que voy a hacer todo lo posible para cuidar de Macao mientras que tú no estés. Pero tienes que darte prisa en despertar. Te extraño mucho. Pig frotó la mejilla de Vegas con la palma de su mano y le dijo: Vegas, he vuelto a ti. ¿Ahora me vas a dejar solo? Cuando escuché de que él entró en UCI, casi me vuelvo loco. El médico me dijo que el paciente había perdido mucha sangre. Eso fue tan desgarrador para mi corazón. Pasé toda la noche junto con Macao en la sala de espera, caminando de un lado a otro sin descansar. Los días siguientes nos turnamos para ir a casa. El médico dijo de que tenía un brazo fracturado, 2 costillas rotas, pero lo más preocupante eran los golpes en la cabeza. Cuando pasó el peligro, él fue trasladado a una habitación. El doctor me recomendó hablar con él. Pero ¿cuándo va a despertar? De acuerdo a lo que dijo el médico, todo depende del estado físico y mental del paciente. Pero debido a los eventos traumáticos los cuales ha tenido Vegas, tengo miedo de que nunca despierte. Vegas, puede que tu padre ya no esté en este mundo, pero aún tienes personas que te aman, yo y Macao. Cada día que pasa es peor nuestro sufrimiento. Cada vez que veo a Vegas así, mi corazón se rompe. No quiero esperar más. Te gusta causarme dolor, ¿verdad? Me acuesto frente a él en la cama, mientras que acomodo mi cabeza ligeramente sobre su hombro. Parece que siempre voy a dar vueltas a tu alrededor, desde que tuve que seguirte en secreto. ¿Recuerdas? Todavía recuerdo tu horario, lunes, martes, jueves, sábados. Tenías clases en la tarde. También quiero saber, ¿acaso te uniste a un club o solamente ibas a saludar a algunos amigos? Estaba sonriendo. Ahora me siento un poco enojado. Apreté los puños con fuerza y mi voz cambió de dulce a un poco áspera. Entonces, dime, ¿a quién ibas a buscar? ¿A ese niño? Incluso le llevabas regalos. En ese momento no me molestaba, pero ahora no puede ser. Debo tranquilizarme, debo de controlar mi temperamento. ¿Por qué esto me afecta tanto? Me aparté de Vegas y me apoyé en la silla. Conmigo solamente comías curry sureño, que era poco dinero. ¿Acaso no merezco algo mejor? Me cubrí la cara con una almohada para poder gritar. Cada vez que lo pienso, realmente me hace enojar. Pig estaba celoso, así que trató de tranquilizarse y dijo: al final no puedo estar enojado contigo. Traté de odiarte y alejarte de mí, pero siempre es lo mismo. Terminamos tú y yo encerrados en una habitación. Después Pig le dijo: ¿acaso nunca pensaste en dejarme en paz? Me seguías a todos lados, primero en el centro comercial. ¿Acaso crees que no te vi caminando hacia el baño? Me asusté mucho, fue como ver un fantasma. Y después en el bar, Porsche también se asustó tanto que creyó que había visto un fantasma. Desde ese día no quería salir de casa porque tenía miedo de encontrarme contigo. Ni siquiera quería ir al 7-Eleven por miedo de ver tu rostro. Pero ahora me doy cuenta que cuanto más trato de escapar de ti, más te extraño. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante y qué le confiesa Pig a Vegas mientras que él está profundamente dormido. ¿Y qué pasará con Vegas? ¿Despertará? Y bueno, eso vamos a hablar en el próximo video. Ahora sí terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.